Bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio en el cual tenemos que encontrar cuál es el reactivo limitante en una reacción química y luego calcular una serie de cantidades de productos, así como la cantidad del reactivo en exceso que vamos a tener. Bien, el problema dice que el yoduro de potasio reacciona con el nitrato de plomo para dar un precipitado amarillo de diyoduro de plomo y otra sustancia. Si mezclamos 25 mililitros de una disolución 0,30 molar de yoduro de potasio con 15 mililitros de otra disolución 0,4 molar de nitrato de plomo, nos preguntan primero que calculemos cuál es el reactivo limitante, segundo qué cantidad de diyoduro de plomo se forma y qué cantidad de reactivo en exceso nos sobrará. Bien, para calcular la cantidad de reactivo, o mejor dicho, cuál es el reactivo limitante, lo primero que tenemos que saber es cuántos moles de cada una de las sustancias tenemos. Eso lo vamos a hacer, por supuesto, a partir de los datos que nos dan. Entonces, tenemos que para el yoduro de potasio tenemos un volumen inicial de 25 mililitros y una concentración que vamos a llamar así, con una C mayúscula, que va a ser de una concentración que va a ser de 0,30 molar. Esos son los datos que nos dan inicialmente. Bien, con estos datos ya podemos calcular directamente el número de moles de yoduro de potasio. Todo con factores de conversión, ya sabéis. Los 25 mililitros de yoduro de potasio multiplicamos por el primer factor de conversión para pasar a litros, ya que la concentración es concentración en moles litro, por tanto hay que tenerlo en cuenta. 1000 mililitros son 1 litro. Por el siguiente factor de conversión ya simplemente es tener en cuenta la concentración y sabemos que en 1 litro de yoduro de potasio tenemos 0,30 moles de yoduro de potasio. Esto nos da 7,5 por 10 elevado a menos 3 moles de yoduro de potasio. Ya tenemos calculados los moles de yoduro de potasio que tenemos, de los que partimos nosotros. Vamos a hacer lo mismo para el nitrato de plomo, que es el segundo reactivo que tenemos. El volumen del que partimos nosotros inicialmente es un volumen de 15 mililitros. Y la concentración de la disolución que vamos a utilizar de nitrato de plomo es una concentración de 0,40 molar. A partir de esto, y exactamente igual que antes, calculamos la concentración, el número de moles que tenemos nosotros inicialmente. Bueno, esto sería de nitrato de plomo por lo mismo, el factor de conversión para cambiar a litros. Y ahora, igual que antes, tenemos que en 1 litro de disolución de nitrato de plomo vamos a tener 0,40 moles de nitrato de plomo. No lo pongo todo porque si no, no me cabe. Esto nos da exactamente 6,0 por 10 elevado a menos 3 moles del otro reactivo, que es el nitrato de plomo. Bueno, a continuación vamos a escribir la reacción y vamos a, en la siguiente hoja, vamos a ponerlo esto así. Bien. Igual que la siguiente, porque vamos a necesitar varias hojas para este problema, es un poquito largo. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es escribir la reacción que tiene lugar. Bueno, la reacción es la siguiente. El yoduro de potasio va a reaccionar con el nitrato de plomo. La formulación ya sabéis que la vamos a ir viendo poco a poco, con el nitrato de plomo, y nos va a dar el precipitado de yoduro de plomo y otro producto de la reacción que no nos dice el enunciado, pero que deducimos que es el nitrato de plomo. Bien, por supuesto hay que ajustar la reacción y bueno, se ajusta por tanteo directo. Así ya la tenemos perfectamente ajustada. Ahora vamos a escribir cuáles son los moles que tenemos iniciales de cada uno de los reactivos.
Inicialmente vamos a tener de yoduro de potasio 7,5 por 10 elevado a menos 3 moles. Y de nitrato de plomo tenemos 6 por 10 elevado a menos 3 moles. Bien, directamente con esto no seríamos capaces de saber cuál es el reactivo limitante. Ahora vamos a ver que haciendo una pequeña operación se puede calcular. Otra forma, ya sabéis, sería calculando la cantidad de, por ejemplo, ese producto del diyoduro de plomo que se obtiene a partir de las cantidades que nos dan de cada uno de los dos reactivos. Bien, esta forma es un poco más larga, es segura, no vais a equivocar nunca y por tanto podríais hacerlo. El resultado, la cantidad menor de yoduro de plomo que os dé, ese va a ser el reactivo con la que lo hayáis hecho, el reactivo limitante. Bien, y la otra forma es simplemente ver la estequiometría de la reacción. Entonces vemos que necesitamos 2 moles de yoduro de potasio por cada mol de nitrato de plomo. Entonces lo que vamos a ver aquí es la cantidad, los moles de nitrato de plomo que se consumen por cada 2 moles de yoduro de potasio. Entonces fijaos, yo parto del yoduro de potasio y digo que partiendo de 7,5, vamos a ver, 7,5 por 10 elevado a menos 3 moles de yoduro de potasio, y teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción, es decir, que 2 moles de yoduro de potasio van a reaccionar con 1 mol de nitrato de plomo, obtengo 3,75 por 10 elevado a menos 3 moles de nitrato de plomo se van a consumir en la reacción. Es decir, van a reaccionar 7,5 por 10 elevado a menos 3 moles de yoduro de potasio, aquí los tenéis, estos que hemos puesto, y los que nos van a reaccionar de nitrato de plomo van a ser 3,75 por 10 elevado a menos 3. Por tanto, consumimos todo el yoduro de potasio, es decir, al final de la reacción aquí no nos queda absolutamente nada y nos va a quedar de nitrato de plomo 6 menos 3,75 por 10 elevado todo a menos 3 moles. Bien, esa cuenta nos sale 2,25 por 10 elevado a menos 3 moles de nitrato de plomo. Bueno, una vez que tenemos esta cantidad ya calculada de nitrato de plomo, podemos calcularla, pasarla a gramos y tenemos la cantidad del reactivo en exceso. Efectivamente, este es el reactivo en exceso y este es el reactivo limitante. De todas maneras, insisto que si no veis bien cuál es el reactivo limitante, podéis calcular la cantidad de yoduro de plomo que se forma con los dos reactivos y el que menor cantidad os dé, ese va a ser el limitante. Lo podéis comprobar y vais a ver que es el yoduro de potasio. Bien, vamos a calcular, en el ejercicio nos pedía cuál es el reactivo limitante, ya está contestado, qué cantidad de yoduro de plomo se forma, ahora lo calculamos, y la cantidad de reactivo en exceso que va a sobrar. Bien, la cantidad de yoduro de potasio que se va a formar lo hacemos a partir del reactivo limitante y por tanto hay que hacerlo a partir de la cantidad de yoduro de potasio. Por tanto, 7,5 por 10 elevado a la menos 3 moles de yoduro de potasio y ahora vamos a tener en cuenta la estequiometría de la reacción. 2 moles de yoduro de potasio van a producir 1 mol de yoduro de plomo. Ahí lo tenéis, la estequiometría de la reacción, 2 moles, 1 mol. Y ahora simplemente ya es pasar a gramos con la masa molar del yoduro de potasio, 1 mol del yoduro de plomo, que son 461,0. Fijaos qué masa molar tan alta, y es que el plomo es un átomo muy pesado. Esto nos da 1,7 gramos de yoduro de plomo.
Importantísimo hacerlo con el reactivo limitante, con el yoduro de potasio. Bien, pues ya queda contestada la pregunta B. Y nos falta simplemente calcular cuánto es la parte del reactivo en exceso que ha sobrado. Lo podemos hacer aquí directamente, con esta cantidad. Lo voy a sacar fuera, es 2,25 por 10 a la menos 3. Tenemos 2,25, este es el apartado C, por 10 elevado a menos 3 moles de nitrato de plomo por... Y ahora lo que tenemos que hacer simplemente es pasarlo a gramos. Bien. Entonces, aquí me falta un 2, cuidado. Son 1 mol de nitrato de plomo contiene 331,2 gramos de este compuesto, nitrato de plomo. Muy bien. Y este resultado da 0,75 gramos de nitrato de plomo. Bueno, si no me he equivocado en las cuentas, este sería el resultado del último apartado. Y con esto queda visto la primera parte de los vídeos sobre el reactivo limitante.